a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo un pequeño estudio basado en el libro de Efesios capítulo 6 con el título La armadura de Dios. Antes que nada, quiero establecer que debemos de estar muy agradecidos de que nuestro Dios, al irse Jesús y dejar el Espíritu Santo, el Consolador, también nos dejó todo lo necesario para atravesar todas las circunstancias y situaciones de la vida como pueblo suyo que somos. Nos dejó de una armadura de la fe, la cual nos explica el apóstol Pablo en este libro de Efesios. El primer punto que nos señala es que nos recomendó que deberíamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia. De igual manera como fortalecemos nuestro cuerpo físico, haciendo ejercicios con una buena alimentación, con descanso, nuestro espíritu y nuestra alma necesitan ser fortalecidos en Dios para estar firmes en nuestra vida diaria. Por eso se nos exhortó a llevar toda la armadura de Dios. La armadura nos provee de firmeza para resistir en el día malo. Tenemos que establecer que la naturaleza de nuestra guerra, de nuestras situaciones y luchas, no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra personas, sino que es a un nivel espiritual que ocurre en los lugares celestiales y es contra potestades espirituales, principados, gobernadores de este siglo de maldad. Ese es el origen de la batalla espiritual. Tenemos que tener esto claro para que de esta manera no ataquemos a las personas en el nivel físico con armas físicas o con las mismas herramientas que ellos utilizan. Tenemos que utilizar las herramientas de la oración, tenemos que utilizar la armadura de Dios, tenemos que utilizar todo lo que el Señor nos proveyó para ganar la batalla en el nivel donde se desarrolla, que es en el nivel espiritual. La primera pieza que nos recomienda la armadura es el cinturón de la verdad. Y esta pieza nos habla de andar en la luz y en integridad. Esto nos demuestra que no podemos contraatacar el mundo de las tinieblas con las mismas armas del enemigo, que son la mentira, la ira, el enojo, el temor, la incredulidad y muchas otras. Tenemos que hacerlo a un nivel de las armas de Cristo, del fruto del Espíritu. Es lo que contraataca al mundo espiritual. Por eso es necesario que lo primero que hagamos es evaluar internamente nuestro corazón si hay algo que ha producido abrir puertas al maligno. Que seamos sinceros con nosotros mismos y que pidamos perdón por los pecados ocultos, por las cosas sin confesar. Le preguntemos al Espíritu Santo en qué área tengo que mejorar, y de esta manera le estamos cerrando puertas al enemigo, lo estamos resistiendo y él huye de nosotros. Así que es importante el cinturón de la verdad, el andar en la luz y en la integridad para poder contraatacar ese mundo de las tinieblas con un corazón puro y limpio. Luego vemos que se nos habla de la coraza de justicia. Esta pieza cubre los órganos vitales como el corazón, pulmones, riñones y todos los que están en nuestro cuerpo que son de vital importancia. Y esto nos da
el conocimiento de que nuestra posición en Cristo es la que nos ayuda en la guerra. La palabra de Dios dice que somos justificados por Jesús. Su justicia nos cubre y esa coraza es de justicia. El enemigo va a querer utilizar la mentira como arma principal de guerra. Va a querer ponernos dudas sobre el amor de Dios, sobre nuestra salvación, nuestra posición en Cristo. Y esos dardos de fuego hacia nuestro interior van a querer atacar nuestra identidad de justicia en Cristo. Por eso, una vez tú y yo hemos confesado nuestros pecados, no podemos seguirle el juego al enemigo con la condenación y con la mentira. Tenemos que rechazarla en ese mismo momento y de esa manera estamos contraatacando. Luego se nos exhorta a llevar los pies calzados con la paz, caminar en paz con Dios, contigo mismo y con el prójimo. Y de esta manera esto nos permite poder servir a los demás y llevar las buenas nuevas. Pero a veces nos sentimos indignos, sucios, sin perdón, y eso paraliza nuestro movimiento. Por eso el calzado en los pies nos habla de movimiento, de avanzar, de seguir hacia adelante, de no paralizarnos con las mentiras del maligno. Y para esto es necesario que utilicemos la siguiente pieza, que es el escudo de la fe. Y por eso dice la palabra sobre todo, y enfatiza en el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando confiamos completamente en lo que Dios dice en su palabra y en lo que nos ha prometido, estamos defendiéndonos como con un escudo de los dardos de fuego del maligno. Y así vencemos la duda y podemos apagar esos dardos. El enemigo va a intentar que nosotros nos rindamos, que nos confundamos, que nos salgamos del camino, pero la victoria, dice la palabra, que ha vencido al mundo es nuestra fe. Con nuestra fe en cada una de las promesas que Dios nos ha dado, vamos a vencer esa lucha espiritual. Luego se nos recomienda utilizar el yelmo de la salvación. El yelmo es la pieza que va en la cabeza. Y esto nos habla de la necesidad de cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos, porque el campo de batalla de todo creyente es en la mente. Por eso es importante que sepamos identificar las mentiras, el engaño, que son las armas del enemigo, que ocurren en nuestros pensamientos y no darle cabida. Inmediatamente que tú veas que un pensamiento te lleva al desánimo, a la depresión, a dudar de Dios, identifícalo como un arma que el enemigo te está lanzando, un dardo, y no le des cabida. Contraatácalo con la verdad de Cristo. Y para eso es necesario utilizar la espada del Espíritu, que es el arma para defendernos, para contraatacar. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor, lo que está escrito, sus promesas, todo lo que Jesús dijo hacia nosotros. Jesucristo mismo, cuando fue atacado en el desierto por Satanás, contraatacó cada una de las mentiras y de los ofrecimientos que le hacía el maligno con la palabra escrita, y utilizó la frase escrito está, hasta que el enemigo se cansó y lo dejó. Quiere decir que si tú y yo conocemos la palabra de Dios y no solamente la conocemos, la creemos y la aplicamos, entonces vamos a vencer. También se nos recomienda que estemos orando en todo tiempo, en súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia. Esto nos da a entender que la lucha es constante, que no podemos bajar la guardia, que debemos de ser como esos soldados que se capacitan, se preparan y se adiestran y están alerta en su posición otorgada para contraatacar cuando ven que hay una amenaza, cuando ven que hay algo que pueda desestabilizar. Nosotros tenemos que ser así, perseverantes, velando en el Espíritu, orando en todo tiempo, no bajar la guardia, no aceptar las maquinaciones del maligno,
no aceptar las mentiras, no aceptar la duda, identificarlo inmediatamente. No podemos mostrar pasividad espiritual ante los dardos de fuego del maligno. No, un soldado no puede ser pasivo. Tenemos que contraatacar y tenemos que hacer lo que nos exhorta la palabra en Santiago 4:7. Nos dice que nos sometamos primeramente a Dios, que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros. Tenemos que saber y tener la certeza de que Dios nos dio autoridad sobre el mundo espiritual. Nos dijo que en su nombre íbamos a hollar, a pisar serpientes y escorpiones, que son símbolo del maligno, y que nada nos iba a dañar. Tenemos que creer esa promesa y caminar erguidos con seguridad. Una vez tú has confesado tus pecados, una vez tú te has sometido a Dios, el enemigo no puede ganar la batalla porque ya le está vencido. Tenemos que caminar en luz y tenemos que creer la verdad. Tenemos que saber que ya tenemos la victoria y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Espero que esta pequeña reflexión te ayude en tu día a día con Cristo y que te posiciones en la batalla, te posiciones con la armadura y cierres toda puerta que pueda estar abierta al maligno para que obtengas esa victoria y seas más que vencedor en Cristo Jesús. Amén.